Bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana, el programa que emitimos cada 8 días, que estamos en sus hogares, en sus familias, en los locales comerciales, en su empresa. Soy Byron Mejía Cardona. Bienvenidos a su programa donde hace 8 días les prometimos que nos visitarían de nuevo dos personajes, dos grandes abogados de las grandes ligas, diría yo, especializados en derecho en familia, algo que tiene que ver con todos ustedes, con todos nosotros. Doctora Yasmida Adriana Torres, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hola para todos. Y el doctor Diego León Roldán, muchas gracias también por esta compañía con nosotros en Convivencia Ciudadana. Muchas gracias, Byron, y muchas gracias por esta invitación y a todos los que nos ven en este programa. Bueno, la idea es, lo prometido es deuda. Nosotros habíamos hablado que hoy estaríamos reforzando el tema de los alimentos, la inasistencia alimentaria, o lo que le llaman las visitas, porque es muy bueno, sigue todavía en estos momentos presentándose muchos inconvenientes, porque entonces el uno lo quiere tener un fin de semana, pero el otro no, y hay damas que infortunadamente, lo tenemos que decir, no permiten que esos papás buenos vean a sus niños. Pero antes de eso, en hablar de una familia y en hablar sobre unos niños, hablemos desde que el momento la dama está en embarazo. O sea, ¿qué derechos se tienen en el momento que se entrega la prueba y se dice estoy en embarazo? Bueno, Byron, lo primero que hay que iniciar es indicando que en la jurisdicción en Colombia, ser persona se es persona a partir de un determinado momento. El artículo 74 del Código Civil nos indica que son personas todos los individuos de la especie humana, ¿cierto? Independiente de su edad, sexo, estirpe o condición. Pero adicional a eso, la existencia legal en el momento radica en un solo momento, que es cuando efectivamente se nace y se separa completamente del vínculo materno y respira por una sola vez. A partir de ese momento nace a la vida jurídica la persona y a partir de ese momento es sujeto de derechos y obligaciones. Es lo principal que hay que saber. Bueno, pero cuando se están en esos 9 meses, pongámosle los 9, porque unos son de 8 o de 7, pero pongámosle los 9 meses, y que el hombre no quiere responder, que eso se ve mucho. Uno le pregunta a muchas mujeres diciendo, el papá, por ahí está. ¿Ahí qué derechos tiene ella o qué puede hacer? No puede tocar puertas ante las comisarías de familia, los estamentos estatales. Claro que sí. Habíamos hablado principalmente desde el momento en que se es persona. ¿Por qué? Porque la madre, en el momento de que se encuentra en estado de gravidez, tiene la posibilidad de solicitar alimentos en el momento al padre del menor. Desde ese preciso momento. O sea, hay sujeto, está el sujeto de derechos cuando se nace, ¿cierto? Pero cuando se está en el vientre materno, la madre tiene la posibilidad de solicitar ante la comisaría de familia, ante el despacho, está en juzgado, la posibilidad de que se le den alimentos en su estado de gravidez. Bueno, doctora Yasmín, con toda esa experiencia que ustedes tienen, y doctor Diego, ¿es difícil o es muy lento el sistema colombiano para esa situación? Porque el decir de la gente es... hace tanto tiempo que lo demandé, hace tanto tiempo que estoy luchando y no he podido. ¿Es porque es muy lento el sistema o qué es lo que pasa? ¿Cómo es esa ruta para que nuestros televidentes puedan tener muy claro en el momento que ella o él, para que me le digan también a ellos, qué derechos tienen sobre esos menores cuando son responsables? Bueno, iniciemos primero por definir alimentos, sí. ¿Cierto? Alimentos es una cuota, una manutención que se le debe principalmente de los padres hacia los hijos, de ambos padres hacia los hijos. No los exime si no está trabajando, no lo exime, ¿cierto? Excepto si el hijo no está reconocido legalmente, porque hay que tener en cuenta que es un requisito para solicitar la cuota alimentaria que el hijo esté reconocido legalmente por ese padre. Ave María. Entonces, cuando lo niegan, se inicia, todo esto que va con alimentos y todo esto, pero es para poder el reconocimiento que se tenga. Esa prueba, esa prueba tiene un precio, la prueba ADN.
Cuando la prueba de ADN se hace por medio de comisaría de familia o de defensoría de familia, no tiene precio. Cuando se hace de manera particular, sí. Una pregunta, porque estos televidentes van a poner muy contentos. Yo discutía en estos días, pero no peleamos, no que estábamos discutiendo, me decían que ellos iban a pagar una prueba particular porque no creían en la comisaría de familia. Le dije, ¿cómo que? Pues que la comisaría de familia acá está haciendo la prueba. El comisario ordena, o el comisario es el que, cierto, la parte legal. Pero para que les cuentes a ellos que es que tampoco es de la manera particular donde van a tener esa certeza porque desconfían del Estado. Hay una creencia como errónea en ese sentido, porque sí es verdad, decían que comisaría o bienestar familiar buscaban realmente el papá pues para ese niño o niña. Realmente se inicia un proceso mediante una demanda que se envía a juzgado. Es el juzgado quien programa la prueba de ADN, la fecha, el día, el lugar, ¿cierto? Ya a bienestar se devuelve es el resultado o la sentencia declarando padre a este señor que se le tomó la prueba de ADN, pero realmente no tenemos que ver con esa prueba porque es el juzgado quien determina dónde se hace y cuándo se realiza la prueba. Bueno, los alimentos. Hay quienes dicen que entonces si ellos no tienen empleo, que si pueden dar en especie. ¿Hasta dónde es cierto eso? Anímense pues que es que todo el mundo está pendiente de eso. La ley determina que cuando una persona dice que no tiene empleo, ¿cierto? Que se solicita o se concilia la cuota alimentaria sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Así no tenga empleo o se la rebusca. Que no tiene empleo, sí. Es sobre el salario mínimo que se debe conciliar la cuota alimentaria. Y otra cosa es que se pueda, mediante una conciliación, también hacer la cuota en especie o mitad en efectivo y mitad en especie. ¿Qué es especie? Que el señor decida dar el mercado, que el señor decida yo le pago el colegio o yo, ¿qué más? Podría ser, pero entonces, yo asumo algunos gastos, yo le compré el uniforme, algunos gastos de educación, yo le compro los útiles escolares, de pronto eso sería en especie y otra parte en efectivo. Pero entonces ahí una dama no se puede negar a decir, es que no le quiero recibir en especie, tiene que ser en efectivo. A ver qué pasaría ahí. Pues es un acto de conciliación. Lo primero que tenemos que indicar es que las cuotas alimentarias en el momento tienen la posibilidad de ser conciliables, ¿cierto? Sí. Es más, toda la facultad y toda la potestad para hacerlo. Dentro del proceso de la fijación de la cuota alimentaria, que puede ser en especie, puede ser en efectivo, pueden darse la posibilidad de que la madre o el padre no quiera que la cuota alimentaria sea en especie y que sea todo en efectivo. Hay que saber de que los alimentos no son solamente lo que el niño come, ¿no? Es vestuario, es alimentación, es vivienda, es servicios, es educación, es salud. Es un conjunto de obligaciones y de derechos que tiene en el momento el alimentante para el alimentario. Es necesario entender eso. Se ha visto mucho, Byron, y lo decíamos la vez pasada, de que así el padre no tenga trabajo, como le dijo la doctora ahorita en el momento, hay una presunción legal sobre el salario mínimo legal mensual vigente para poder declarar en el momento esa obligación sobre el salario mínimo legal mensual vigente, cuando no tenemos la capacidad en el momento de verificar cuál es la capacidad económica que tiene el alimentario. Sus ingresos. Vamos a lo siguiente, si de pronto ese papá o esa mamá, porque también hay que hablar sobre ellas, no tienen esa capacidad definitivamente, ¿qué hay de cierto que corresponde también a los abuelos en caso tal o de ahí para atrás como familia? ¿O no? Los abuelos no tienen nada que ver. Es importante determinar primero que todo, nos dice la norma pues que para hacer una audiencia de conciliación y pedir una cuota alimentaria hay que determinar la capacidad de la persona que va a dar los alimentos, es decir, la capacidad económica, las necesidades reales que tiene el niño y el tipo pues la cantidad de salario también que se gane como el señor. Eso es lo que hay que determinar, pero si es una persona que no tiene ninguna discapacidad, ningún impedimento para trabajar, que puede perfectamente aportar su cuota alimentaria, yo pensaría que ahí los abuelos no tendrían que ver.
No excepto tendría. si es una persona, si es un menor de edad que es el padre, pues cierto, si es un menor de edad y no tiene cómo en ese momento porque está estudiando y no tiene cómo dar esa cuota, ahí sí le correspondería a unos abuelos. ¿Qué va a decir el doctor que iba como a decir algo ahí? No, se ha visto en el momento en la jurisdicción de que sí se ha dado la obligación de los abuelos para con los nietos, pero es como precisamente la doctora lo indica, ¿cierto? Siempre y cuando el alimentario en el momento no tenga la capacidad económica para solventar esa obligación. Y si el abuelo en el momento, los abuelos del menor, tienen la posibilidad económica de solventar esta obligación, pues son ellos los llamados en el momento a hacerlo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio como si usted era aquí una pareja y entonces ellos llegan. Lo primero que se inicia es con una citación. O sea, se hace una citación, va la primera persona a poner en conocimiento de ustedes, de nosotros. Llámese el funcionario público que es competente. O sea, para que a la gente le quede claro qué es lo que debe hacer en primera instancia. Porque hay dos tipos de conciliación en Colombia, que es en equidad y en derecho. Pero este se puede hacer en casas de justicia y todo. Este se puede hacer en comisarías de familia, que es donde queda en un acta lo que son los alimentos, las visitas. Esas visitas es un fin de semana al uno y un fin de semana al otro, o es de acuerdo como ellos lo planteen. Bueno, la persona que va a llegar a solicitar los alimentos, bien sea la madre o el padre, que Sí. se puede dar el caso, primero que todo llegar con el registro civil donde el niño aparezca como hijo reconocido por ese papá. No es fotocopiar la cédula de ambos y hacer la solicitud. Puede ser en una comisaría, en una defensoría, en un centro de conciliación de alguna universidad que esté aprobado. Bueno, entonces hace la solicitud para la conciliación, ahí le entregan la citación, ya se la hace llegar al padre y el día de la conciliación entonces viene la pareja y se hace un acta de conciliación. ¿Qué debe contener esa acta? Debe contener la fecha, primero que todo lugar y fecha. La identificación de la autoridad administrativa que está haciendo la conciliación, la identificación de las dos personas que van a conciliar, el resumen de los hechos, el resumen de las pretensiones, es decir, lo que está solicitando la señora. Si está solicitando pues una cuota alimentaria total, que viene a ser la cuota mensual, viene a ser unos útiles escolares, viene a ser los gastos de salud, ¿cierto? Además de eso, se requiere visitas porque debe ser que el niño viva con uno de los dos, entonces se requiere visitas para con el otro padre, visitas, régimen de visitas, ¿y qué más? Pero La cuota y el entonces, régimen de visitas. a ver, en estos momentos vamos a ir a unos mensajes, pero después vamos a entrar hablando sobre un papá que en estos días hicieron una conciliación, hace un mes concretamente, y ya empezó a incumplir de nuevo. Eso presta mérito ejecutivo. Claro que sí. Ya regresamos entonces, vamos primero a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
Bueno, extracámaras estamos hablando de lo siguiente, y es muy bueno aclarar sobre la parte presidencial, ¿cierto? Doctor, cuéntales, doctor Diego, a los televidentes qué es lo que ya prácticamente es un hecho, que no es sino la sanción presidencial y listo. Hay una ley en el momento que se está debatiendo y pasó a sanción presidencial, donde efectivamente los deudores por cuotas alimentarias pueden ser ingresados a una base de datos en data crédito y esa persona no podrá en el momento ni vender vehículos, ni vender propiedades, ni muebles. Y adicional a eso van a tener pues otras consecuencias adicionales, como lo que ha venido sucediendo normalmente, de que no pueden salir del país para evadir la obligación alimentaria. Es a partir, creo, Byron, de la tercera cuota en el momento que se esté debiendo y que no sean posibles conciliarse en el momento. Bueno, les decía ahora que un papá hace un mes firmaron precisamente en una casa de justicia un acta de conciliación y ya empezó el hombre a faltar. Hay que esperar más o menos unas 3 cuotas para poder iniciar lo de ejecución de alimentos. El ejecutivo. El ejecutivo. Lo que pasa es que en ocasiones, como la fijación de la cuota alimentaria es un acto de conciliación, en ocasiones tanto la madre como el padre acuerdan una cuota alimentaria de 100.000 pesos. Y pues 100.000 pesos en el momento para acudir ante la vía judicial realmente es muy poco para acudir a donde ella, ¿cierto? Para poner el engranaje judicial a funcionar. Pero es necesario que entiendan que esta acta de conciliación presta mérito ejecutivo. Si el señor dejó de cancelar 1 año, 2 años, 3 años, todo eso es posible solicitarlo por medio de un ejecutivo. Y es retroactivo. Es retroactivo. Sí, pero la ley cubre en el momento que se pacta y se firma. La ley no tiene reversa. Pues. A partir de la exigibilidad Sí. en el momento de la Por eso obligación. sería muy bueno que las personas que nos están viendo, ya también incluso más adelante nos vamos a dar cuenta dónde quedan las diferentes casas de justicia, dónde quedan los centros de conciliación, aunque los abogados también muchos son conciliadores. Y la idea es que usted recurra a estos organismos, a estas partes, porque yo diría que lo que no está escrito no existe. No existe. Es que las obligaciones son claras, expresas, exigibles a partir en el momento de que esa acta de conciliación esté firmada por ambas partes, donde presta mérito ejecutivo. Bueno, hay que dar a conocer también, simplemente se cita de acuerdo a la jurisdicción donde esté viviendo el menor. Me hago entender. Si el menor vive en Castilla, el papá vive en Belén, corresponde a la jurisdicción de Castilla, donde los menores estén viviendo. La solicitud se debe hacer en el domicilio del menor de edad, siempre. Bueno, ¿qué es ser defensor de familia? Que ese cargo, hemos escuchado comisarios de familia, hemos escuchado ir a bienestar familiar, pero ¿qué es un defensor de familia? El defensor de familia es una autoridad administrativa que se encarga de garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de todas las funciones que están inscritas en la Ley de Infancia y Adolescencia, que están en el artículo 82. Pero su principal función es prevenir, garantizar y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es. Bueno, quiero también decirles que muy preocupado y hablando con bastante gente, funcionarios públicos, hoy por hoy se le están quitando o se le están retirando los niños a muchas mujeres. ¿Qué estará pasando? O sea, ahí es donde a mí me parece que de una manera objetiva, porque conozco muchos casos, incluso allá en Manrique, en Aranjuez, en Campo Valdés, donde en estos momentos prácticamente está bajo custodia de un papá. ¿Cuáles son las causales para que a una madre le retiren el menor? Bueno, el proceso de custodia se puede hacer por medio de 2 procedimientos. El primer procedimiento es mediante una conciliación, es decir, que ambos padres decidan que uno de ellos se va a quedar bajo esa custodia, con la custodia y cuidado y protección de esos niños. Entonces, en conciliación quedan de acuerdo, sea el papá o sea la mamá. Cuando no se hace por conciliación, puede la autoridad administrativa proferir una resolución provisional determinando bajo la custodia de quién va a quedar ese niño o esos niños menores de edad.
Es provisional, ¿por qué? Porque quien determina una custodia definitiva es un juez, nunca lo hace una autoridad administrativa, pero sí, en razón de esa garantía de derechos, donde la autoridad administrativa ha mirado la idoneidad de los padres, digamos, se le han realizado visitas, se han hecho algunos estudios y algunas entrevistas con psicología, trabajo social, le permite tomar una decisión provisional y determinar a quién va a asignar esa custodia de los hijos menores de edad. ¿Alguna vez les tocó iniciar un proceso contra alguna dama como madre? Claro que sí. No siendo muy lejos, Byron, el día de ayer se dio una noticia en Bogotá, donde este fin de semana dejaron una niña de 3 años encerrada en la casa, se fue el padre, se fue la madre, los vecinos dieron aviso a las autoridades y fue la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá la que rescataron a la menor. En ese aspecto, como le estaba diciendo la doctora, se inicia un proceso administrativo de restablecimiento de derecho en la cual se fija por qué los padres en el momento fueron negligentes, fueron descuidados, abandonaron a la niña en el momento, y se acude directamente a la familia extensa para depositar a la menor y así no continuar esa vulneración de derechos a las cuales los menores están presentes. En la comisaría de familia donde yo estuve se inició en varias ocasiones proceso de guarda y cuidado personal en el cual la madre era totalmente negligente, y al verificar todo el acervo probatorio que se llevaba en el momento en el proceso, en valoraciones psicológicas con la menor, en los demás elementos probatorios que se tenía, que íbamos a los barrios, íbamos a hablar con la gente, verificábamos todo ese tipo de condiciones, verificamos que la madre era negligente en ese cuidado y por lo tanto se le quitaba la guarda y cuidado personal y se le depositaba o al padre o otro familiar. Bueno, cada que ustedes nos puedan contar una anécdota sería muy bueno. Yo quiero comentarles también, por ejemplo, cuando un niño ya tiene 12, 13 años, ya pasó esa etapa tan niño que estaba y la mamá nunca le ha recibido o nunca ha asistido o nunca ha hecho citar a ese papá de ese niño, un adolescente puede presentarse ante una comisaría de familia. Sí, claro que sí, el adolescente se puede presentar y hacer la solicitud, le toman la solicitud inicialmente y luego le entregan una cita para que se presente con la mamá para hacerle la verificación de derechos y hacer lo demás que se requiera para el proceso. Es importante tener en cuenta que es que no se puede dejar pasar demasiado tiempo sin hacer esa solicitud de ese reconocimiento voluntario a ese padre. ¿Por qué? Porque la cuota alimentaria no es retroactiva en ese sentido, solo se va a exigir a partir de que se declare legalmente esa paternidad. Por eso es importante hacerlo con prontitud. Bueno, por ahí escuché también en los medios de comunicación que ya no existen los hermanos medios. Eso me gustaría a mí que se le explicara a los televidentes, porque nosotros siempre hablamos de que tengo unos hermanos medios, por parte de mi papá o por parte de mi mamá. Y hoy por hoy, o sea, los mismos derechos que tienen es para todos. O sea, tanto los de papá y mamá como el señor que tenga un hijo en la calle o una dama que tenga un hijo extra, de todas formas los hijos no pierden ese derecho como hijos, en calidad de hijos. No, anteriormente el Código Civil hablaba sobre hijos legítimos e ilegítimos, ¿cierto? Que era lo que estamos hablando en el momento, los hijos naturales, en fin. En cuanto a las obligaciones, ambos hijos o hermanos tienen los mismos derechos y las mismas garantías dentro de los procesos. Eso hay que saberlo. Entonces esa distinción en el momento fue que la Corte Constitucional la declara inexequible y indicó en el momento que ambas configuración tienen los mismos derechos. Bueno, hay una situación muy clara para llegar a ustedes, a sus hogares. Estaba hablando con el doctor ahora extra cámara y es un caso que se presentó en estos momentos estamos hablando sobre hijos e hijas. Y se presentó precisamente porque hay una familia que la conforman papá, mamá y 4 hijos, pero el papá y la mamá tienen 7 viviendas. Si vamos a hablar, ya ellos crecieron. Esas 7 viviendas se las asignaron solamente a una hija. Los otros 3 se quedaron viendo. Eso se puede impugnar. Cuéntales a ver qué es lo que puede hacer.
Claro que sí, Byron. Es necesario entender que hay unas legítimas rigurosas, las cuales en el momento es necesario pues, que cada uno las comprenda. Cuando la persona fallece y no deja un testamento, o así dejándolo, no importa, no se pueden desconocer los derechos herenciales de los demás hijos. Pueda que haya la posibilidad de mejorar a uno de ellos, pero no puede desconocer los derechos herenciales de los demás, a no ser de que haya en el momento una causal de desheredación. Que eso se puede hacer. Claro que pero sí. hay que argumentar por qué. Claro que sí. Por ejemplo, los malos tratos de hijos a padres. Maltrato intrafamiliar, negligencia, descuidos. Ahí sí se puede desheredar y ahí sí entonces se puede decir no le voy a dejar nada a usted. Son métodos probatorios dentro del proceso y se podría realizar. O sea que en estos momentos la vida no es tan fácil y no es como de pronto yo pensaba ahora, y es que simplemente yo le voy a dejar esto solamente a esta persona, sino que yo tengo que respetar también los derechos de los demás. Claro. Bueno, ¿por qué ahora, como para que le demos un poco de aire, por qué les gustó el derecho en familia? ¿Por qué? Ah, Doctora, ¿por qué le gustó el derecho El derecho en familia me gusta, me apasiona, quería saber a qué yo misma, yo tenía derecho, cómo los podía exigir, a partir de qué momento, cómo, a través de quién, y desde ahí parte todo. Uno, eso, dos. El derecho me parece que tiene también en parte algo altruista, ¿cierto? Entonces es servir, ayudar al otro a pedir, a exigir sus derechos. ¿y el doctor? Realmente el derecho tiene múltiples áreas de conocimiento, pero el derecho en familia es una pasión. El saber cómo está conformado el núcleo familiar, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo puedo ayudarle a la población en el momento a solucionar los conflictos que surgen a raíz de ese núcleo familiar. Eso fue lo que me llamó más que todo la atención, el estar al contacto con las personas, el vivir también con ellos esos procesos. Me gusta mucho el derecho de familia y espero continuar con ello. Bueno, entonces, a ver, yo lo digo porque para mí que la familia es ese núcleo, es eso donde nosotros en la sociedad, en la calle nos encontramos todos y cada uno tiene una familia. Yo veo que esta formación de familia, ¿no creen ustedes que de pronto se vienen perdiendo muchos valores? Hace muchos años, o al menos pues no es que yo esté tan viejito, pero las comisarías de familia no tenían la misma fuerza. Es que no existía, nosotros escuchábamos, era bienestar familiar. Bienestar familiar lo hemos escuchado acá y toda la vida. Ahora se le está solicitando a los alcaldes que tienen que crear más, que se necesitan más comisarías de familia. Y uno va y pasa a una comisaría de los que hemos trabajado en ellas y eso para él es, ven, ¿hasta dónde está llegando la parte espiritual y hasta dónde la parte de pareja? ¿Hasta dónde lo de los niños? ¿Hasta dónde lo de las niñas? Eso lo hablaríamos ahora para que ustedes nos especifiquen y nos digan entonces qué está pasando de pronto con estas familias de hoy en día, la generación de hoy en día. No es que vamos a denigrar de ellos, pero ¿qué está pasando? Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente.
Barcelona es como un caldero en donde se cocina... Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Bueno, vamos a hablar en estos momentos a reforzar la parte de los alimentos. ¿A quién se le debe dar esos alimentos? ¿A quién se le tiene ese deber y quiénes tienen esos derechos? Las edades, la capacidad mental, cuando se declara una persona interdicta, que ahorita estaremos hablando coloquialmente, que eso incluso lo declaras un profesional en psiquiatría o en medicina, porque el juez tiene como base eso, o el funcionario, porque los jueces no son médicos especializados. Cuando una persona como en Itagüí nos pasó, que tienen 2 niños interdictos y el esposo le planteó a la esposa darle 15 millones de pesos y no volverse a entender para nada de ahí en adelante con ellos. Entonces, contenos por favor, ambos, ¿a quién se le debe alimentos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué sí, por qué no? Se le deben alimentos. De un cónyuge al otro cónyuge cuando esto es ordenado mediante sentencia por el juez. El cónyuge culpable, pues, o causante de ese divorcio al otro. Se le deben alimentos de los padres a los hijos. ¿Hasta qué edad se le debe alimentos a un hijo? Hasta los 25 años, siempre y cuando este hijo esté estudiando y demuestre que no está subsistiendo por sí mismo, es decir, no se haya emancipado, ¿cierto? También se le puede pedir alimentos o puedes hacer solicitud de alimentos los adultos mayores a sus hijos. Bueno, a los hijos con discapacidad también se le deben alimentos. Cuando esta discapacidad no le permite ser autosuficiente a ese hijo, entonces se le pueden deber alimentos de por vida. Bueno, entonces vamos a hablar de eso de la interdicción. Lo primero que inicia en ese ciclo, en esa parte o en esa etapa más bien, tiene que empezar por la ruta de la medicina, ¿cierto? Claro, es que los hijos en el momento que se encuentran en estado de interdicción, por lo general en el momento les solicitamos un historial clínico donde lo podemos allegar al despacho indicándole al juez que esta persona tiene un grado de discapacidad tal de que no se puede autodeterminar por sí mismo, por lo tanto es necesario que continúe en el momento bajo la potestad de los padres. En ese aspecto entonces el régimen de la cuota alimentaria sigue operando de por vida. Bueno, aclaremos también sobre los alimentos de los jóvenes que están estudiando, que es hasta los 25 años, pero no es un curso de picar cebolla, porque es bueno aclarar eso, ¿cierto? Tiene que ser, ¿qué? Patentado, tiene que ser un estudio, ¿cómo? Porque es que hay gente que dice, es que yo me puedo estudiar y mi papá no me quiere pagar, porque yo los he escuchado. Y son cursos, no es demeritar, no estamos demeritando aquí la labor que usted se ponga a estudiar, pero la ley ordena por ejemplo, de estudios universitarios, terminar el bachillerato, si es que lo tiene que terminar. Terminar el bachillerato, estudios universitarios, puede ser una tecnología, una técnica, ¿cierto? Simplemente se pide como una certificación de que ese joven sí está estudiando para el día de la conciliación, para poder hacer esa solicitud o establecer esa cuota alimentaria. Vea que es importante, Byron y doctora, lo que estaba diciendo la doctora Yasmín, porque muchas veces llegan a la edad de los 18 años, pero el joven ya no continúa estudiando, sino que empieza a trabajar o se queda en la casa descansando. Los alimentos llegan hasta la edad de los 18 años. Hay la posibilidad de que continúe hasta los 25, pero esta persona tiene que continuar con su fortalecimiento educativo. Sí, o sea que un muchacho de 20, 21 años y que no esté estudiando, ¿se tiene que ir a rebuscar la...? Sí. Claro. Es importante tener en cuenta que no porque un joven cumpla los 18 años, ya el padre se desentiende de esa obligación alimentaria, no. Mientras las causas por las cuales se generó esa obligación, se estableció esa cuota alimentaria, continúen, el padre es responsable de seguir aportando esa cuota. Bueno, pasemos al otro bando. En cuanto a alimentos, ¿las mujeres qué papel juegan ahí?
si la mujer es la que está trabajando y el hombre está sin empleo? Claro, si ella es la que está trabajando, entonces ella es a quien se le hace la solicitud de alimentos. ¿Les ha tocado alguna vez? Claro que sí. ¿Y si lo Ha cumplen? tocado. Sí, claro. Hay unas mujeres muy juiciosas en el momento que van a trabajar y entonces dejan al menor con el padre y son ellas las que son las llamadas a dar la cuota alimentaria. Bueno, hablamos de, usted tocó un tema ahora muy candente y ese lo hemos recalcado mucho en la radio, y es el de cuando llegan los adultos mayores. Si estamos hablando de alimentos, en Envigado sucedió de una dama que tiene 9 hijos y cada uno cogió la harina de su costal, como hablamos los antioqueños. Y felicité en ese tiempo a la Comisaría de Familia de Envigado porque citaron a los 9 hijos. O sea, no la creyeron en el momento que ellos dijeron, pues es que cada uno está con su hogar. Y los citaron a todos 9. Qué sorpresa para esta gente. Incluso al principio le dio rabia a 3 de ellos y con nosotros, pero la Comisaría de Familia, el comisario se hizo valer e hizo que esos 9 hijos tenían la obligación, así les dijo, y todo fue por escrito. La obligación constitucional y legal. El ¿Cierto? artículo 46 de la Constitución Nacional es muy claro en el momento de indicar que los adultos menores tienen unos derechos prevalentes también. Y nosotros tenemos ese deber de auxilio y socorro para con nuestros padres. Bueno, a mí me nace, aprovechando que ustedes están acá, y no es que los quiera quemar aquí al aire, sino que decirles, yo he escuchado, porque es que yo soy el locutor andariego, me dice una dama que ella quisiera quitarle el apellido al hijo después de que el hombre está respondiendo por el niño. Eso no es de buenas a primeras, voy y le quito el apellido. Es que el hijo es de los dos, ¿cierto? Es como un resentimiento, eso no se puede hacer. Para nada. Se podría hacer en el caso de que se hiciera una impugnación, ¿cierto? Que él no fuera el verdadero padre del menor y se tendría que realizar la prueba antropobiológica para poder determinar los alelos si son en el momento compatibles con el presunto padre y el presunto hijo. Pero, como se lo dije anteriormente, si en el registro civil aparece que esta persona es el padre, pues habría que entrar a desvirtuarlo simplemente por pruebas de ADN. Bueno, hablemos y qué les recomiendan a los televidentes cuando un hombre está respondiendo por un menor. Hablábamos en la radio, creo que del cuadernillo, tener los recibos, tener todo, y que alimentos no solamente comida, no estamos hablando solamente de esa cuota de comer, ahí existe la recreación, ¿cierto? Que es vital. Existe el vestuario. ¿Cuántos vestidos son al año? ¿Cómo? Expliquémosle a esta gente a ver en qué al menos ellos, porque sé que nos van a llamar mucho. Bueno, generalmente cuando se hacían las audiencias de conciliación, además de establecer la cuota fija mensual para alimentación, se establecía un vestuario, se establecían unos gastos de educación que consistían en útiles escolares y uniformes. Generalmente lo hacíamos como equiparando pues como cargas, y el padre le daba, digamos, un uniforme y la mitad de la lista de útiles escolares, y la madre la mitad de la lista de útiles escolares y el otro uniforme, por decirlo así. Cuando era un solo hijo, cuando es más de un hijo, entonces también habría que, entonces la mamá le da a un hijo los gastos de útiles escolares y los uniformes y el padre al otro hijo. Eso es dependiendo la capacidad económica de cada uno, porque podría establecerse que el padre le diera, digamos, todos los uniformes a los 2 hijos. Por eso se hace una conciliación y en ese momento ambos acuerdan cómo se van a llevar esos gastos. En cuanto al vestuario, ¿cuántas mudas de ropa son al año? Generalmente se dice que es una cada 4 meses, ¿cierto? Sí, 3 al año. O dependiendo la capacidad económica también del padre. Si es más, pues mucho mejor para esos hijos, ¿cierto? Bueno, hay una situación que hay que aclararles, y es porque como yo he sido funcionario hace más de 30 años, me tocó ver en una comisaría donde el hombre, en una conciliación, dijo que él no le iba a dar la cuota alimentaria en diciembre porque le iba a dar el traído al niño Jesús. El traído del niño Jesús al niño. No. Y lo primero que le dijeron allá fue, qué pena. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. ¿Cierto que no? No tiene nada que ver, bajo ningún motivo se puede ni reemplazar, ni suprimir ni la cuota alimentaria, ni sustituir la cuota alimentaria. Es más, por eso las personas que tienen un empleo estable en junio y en diciembre, un porcentaje de esas primas o de esos beneficios que reciben se destina
o en la audiencia de conciliación se les dice que se destine como para el vestuario y en diciembre para el regalo de Navidad. Si la persona recibe más bonificaciones en junio y en diciembre, pues de ahí puede sacar para darle a los hijos pues lo que requieren en ese Bueno, pero a ver, aclaremos ahí, pero eso es un deber o les dicen de las dos primas del año deben de sacar para esto. Si él dice, no, qué pena, es que yo soy muy responsable, ¿es un deber, una obligación o no es obligación? Si lo acuerdan en el acta de conciliación Ahí sí, ambos. Pero el resto no. De resto no. Si lo acuerdan en el acta de conciliación. Si llegan a estrados judiciales, cuando se pactan en porcentaje la cuota alimentaria, es el juez el que determina que, digámoslo de esa forma, se dio el 30% del salario que esté devengando en el momento y que ese 30% va a cubrir primas y demás bonificaciones en el momento que se den. Eso generaría tanto prima de mitad de año como en diciembre. Puede darse también que la señora en el momento de la conciliación no tuvo en cuenta esas bonificaciones o esas primas que recibe el señor, ¿cierto? Y luego volver y decir, yo quiero que me dé de las primas y me dé un porcentaje de las primas y de lo que él recibe. ¿Qué habría que hacer? Hacer una revisión de esa cuota alimentaria en el sentido de aumentarla, si están de acuerdo ambos, respondiendo a la solicitud que hace la señora, es decir, que le dé un porcentaje de esas bonificaciones que recibe el señor. Se haría una revisión de la cuota, si no, ya sería por medio de juez, que el juez ordene que el señor deba dar un porcentaje de eso que recibe. Mejor dicho, estamos aprendiendo mucho, amables televidentes, y es decirles que permanezcan siempre en sintonía. Formar una familia no es tan fácil, es muy lindo, sí, de una vez soy promotor de esa parte espiritual y de la familia, pero hay que ser muy responsables y la responsabilidad es de los dos, no de uno solo. Total. Recuerden también que usted como vecino puede denunciar, como dijo el doctor Diego ahora, lo que pasó en Bogotá. Todos podemos denunciar actos irregulares, castigos, encierros que se estén llevando también a esos niños. Hay una pregunta que le hacen mucho los hombres a uno en la calle. ¿Cuánto me sacan de mi salario por un hijo? Partamos del mínimo. Se habla de un 25%, de un 30%. Ellos lo primero que preguntan es eso. Y si tengo 3 hijos, es como bregando a que no... Yo les digo, bien, ¿ustedes lo que están bregando es evadir o qué? Porque con un hijo sacan una cuota. Con 2 y con 3, ¿cierto que sí? Claro. ¿Cómo sería eso? La ley no tiene establecido exactamente un mínimo de cuota. Se sabe que a más del 50% del salario no se le puede, ¿cierto? No se puede. Entonces, si son 3 hijos, 4 hijos, ese 50% del salario habría que dividirlo entre esos 3 hijos, o 2 hijos, o 4 hijos, los que ese tengan. 50. Ese 50, sí, diga. Ya si es un solo hijo, se ha conciliado por el 25, el 30%, si es un solo hijo. Bueno, también hay que hablar lo siguiente, y es bueno que ustedes me corroboren ahí. Mucho cuidado que si les llega un embargo de alimentos es vital. Lo viví, pero no en carne propia, sino que ayudamos a embargar a unas personas que trabajan en determinadas empresas. Incluso puede haber una motocicleta, puede haber una nevera, puede haber lo que sea, pero ese embargo tiene prioridad. ¿Cierto que sí? Sí, tiene prioridad. Entra principalmente. Ya regresamos entonces en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor,
¿No viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Un saludo muy especial a todos los comerciantes. Es que por aquí nos ven mucha gente del comercio e incluso aquí las directivas nos han dicho y la gente es feliz con la calidad de profesionales que vienen acá. Una frase fatal que se escucha y lo está diciendo la doctora en su bagaje, en su experiencia como funcionaria y el doctor Diego y este servidor, y es: yo le colaboro. ¿Cómo es eso? Cuando van a un despacho y dice... Muchas veces llegaban al despacho a hacer la conciliación y entonces se le decía pues al señor por qué se había citado, ¿cierto? Porque hay que hacer una introducción y decirle por qué está ahí, por qué se citó. Entonces se hablaba de una conciliación de cuota alimentaria a favor de sus hijos, señor. Entonces él decía, bueno, yo le puedo colaborar con tanto. No, señor, es que no es colaborar, es que es una obligación que usted como padre tiene para con sus hijos. No es si usted le quiere aportar, no es si le quedó una platica y le sobró para sus hijos, no. Es una obligación que usted tiene. Primero que todo hay que sacar la cuota alimentaria de sus hijos y después el resto. Está por encima de cualquier cuota, ¿cierto? Total. Byron, hay que tener presente que en la cuota alimentaria hay dos formas de cuota, ¿cierto? Sí. Mejor dicho, hay dos formas de alimento, están los congruos y están los necesarios. Los congruos es a razón de la posición económica por medio del cual están los hijos en el momento, ¿cierto? Que debe llevarse por lo menos en la misma posición económica donde estaban. Y los necesarios son aquellos mínimos y vital que tiene en el momento el niño para poder sobrevivir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, no va a ser la misma cuota alimentaria en un estrato 6 que en un estrato 2. Las cuotas son diferentes a razón efectivamente de esas dos clasificaciones de alimento, en los congruos y en los necesarios. Va, qué importante. Entonces, no es lo mismo, porque verdad que lo que decía la doctora hace un momento, la capacidad económica que se puede ver, no es lo mismo el que se gana un mínimo a los que se ganan estos 4 o 5 mínimos o que se ganen 5 o 6 millones de pesos. Perdón, y la necesidad real de los niños. Sí. Porque digamos hay niños que se les pagan clases particulares de fútbol, clases particulares de tenis, clases de inglés, ¿cierto? Tienen una calidad de vida más alta, por lo cual pues esos padres pueden llevar esa economía con esa calidad de vida alta. Eso bueno, pero entonces una pregunta ahí, me ha tocado a veces en el estrato, yo he vivido en estratos 1, 2, 3, eso es solo mi pueblo. Pero una cuestión, hay unas mujeres, no las mujeres, hay unas mujeres de esas que les llaman descaraditas y que el niño no puede estudiar sino en determinada parte privada y el hombre es muy buen papá y resulta que él dice, es que mi capacidad me da hasta aquí. ¿Hasta dónde el Estado no obliga que tiene que ser a toda la privado? Le están dando estudio en algo público, hasta donde sea esa capacidad. O sea que hoy queda claro una situación, es de acuerdo con la capacidad también económica. Sí, claro. Porque es que las conozco. El arroz de hoy no le sirve para dentro de 2 días. Y mi niño no puede comer esto, sino esto y esto. Y si no estudia en tal parte, y el hombre llevado del berraco. Estoy hablando de esos papás buenos, porque muchas mamás son muy buenas también. Y eso es lo que no podemos permitir, que también una mamá que le toca bien duro, salir a trabajar bien fuerte, llegar a seguir trabajando en la casa, y un hombre bien irresponsable. Por eso hablamos de las necesidades reales de ese niño. Reales. Para ese niño es una necesidad real que le paguen una escuela de fútbol privada, o también él puede estar en una escuela de fútbol del barrio que no cobra tanto o que no cobra nada. Eso. Y en temas de alimento, Byron, se ven muchas cosas. Por ejemplo, a la mujer que no le gusta la leche colanta, sino leche o la nan. Sí, sí. O a la mujer que no le gustan los Adidas de 50.000 pesos y no de 250 o 300. Sí. Si no tenemos la capacidad de solventar efectivamente pues esa cuota alimentaria, no estamos obligados a lo imposible, y eso es una premisa judicial.
efectiva. Nadie está obligado a lo imposible. En la medida de la oportunidad en Sí. la que mi bolsillo pueda soportar esa obligación, lo podemos hacer. Excelente. Bueno, hoy mejor dicho, más claro, como decimos los antioqueños, no canta un gallo. Prácticamente hoy, y gracias a la doctora Yasmín, al doctor Diego, porque les estamos creando conciencia. Qué bueno que muchos padres, porque conmigo somos muy buenos padres, ahí me meto yo en ese caso, que los hijos puedan decir, él es mi papá, que puedan decir, ella es mi mamá, pero no que tengan que estar a escondidas, oigan, vea esa belleza de papá en la esquina, que no sea por obligación, sino por ese deber que hay que cumplir, porque le digo pues, yo diría que ustedes con esa experiencia y lo que nosotros hemos visto, qué tristeza lo que viene uno viendo esas familias hacia atrás. Y por eso yo digo que, cuéntales antes de terminar aquí para televisión cosas que me voy acordando. Las mujeres son muy dadas a dar con usted, las mujeres en un despacho, y a denigrar. Claro, es que ella le cayó bien a él. Ellas creen que las mujeres le tiran más a las mujeres. Como funcionarias públicas sí pasa mucho eso, ¿ok? No, antes pensaba yo que los señores llegaban y nos decían, por ejemplo, a la mamá y a mí como funcionaria, es que ustedes dos están en contra mía, ustedes dos están amangualadas en contra mía. Yo le decía, señor, aquí lo que tengo que ver es que los derechos de sus hijos se cumplan. Es eso. Así es. Es eso. Entonces, con respecto a los padres, el deber que tienen, la obligación que tienen de cubrir las necesidades de sus hijos. Y con respecto a las mamás, pues también ese deber de protección y de cuidado y de mirar que las necesidades de sus hijos sean las necesidades reales al momento de hacer esa solicitud de cuota alimentaria y no dejar pasar mucho tiempo. Sí, a veces de pronto la mamá trabaja, la mamá aporta los alimentos y dice, no, yo no le voy a pedir nada a él, si a él no le nace, si él no le quiere dar, pero es que hablamos de los derechos de sus hijos y ellos están muy pequeñitos para exigir sus derechos, entonces las tienen a ustedes como mamás para que sean ustedes las que los exijan, porque no sabemos qué pueda pasar mañana, las condiciones en familia cambian todo el tiempo, entonces sí es mejor acudir y hacer que se cumpla ese derecho que tienen sus hijos con respecto a los padres. Ahí la sacó del estadio, mejor dicho, un mensaje claro. ¿Qué mensaje le puedes enviar también a los televidentes a nivel nacional e internacional? Porque mire qué bonito eso. Y es que es verdad, nosotros vivimos de la calle, porque nosotros vivimos en la calle. Es decir, yo no necesito nada de él. Exactamente eso, lo que deben de entender tanto la madre como el padre es que la cuota alimentaria, las obligaciones del momento con los hijos, guarda y cuidado personal, todo este cúmulo de derechos se deben con los hijos y no por cada padre. Me hago entender, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo lo crío solo, yo no necesito nada de este hombre. O hay muchos hombres que dicen, no, es que yo no le voy a colaborar, como dice la doctora, no es una colaboración, es una obligación, claro. Es un deber en el momento que lo tienen que hacer. Entonces ambos deben de saber de que si tienen ese vínculo, porque es un vínculo de por vida, el tener un menor en el momento es un vínculo, es un hilo que siempre los va a conducir, debemos de tener la suficiente madurez para poder afrontar el rol del padre y el rol de madre. Así es, en estos días un saludo muy especial a unas personas aquí en Robledo, un papá irresponsable que nunca respondió, entonces la muchacha fue y lo bautizó al niño. Entonces él ya se enojó y todo eso, a uno le da hasta risas, llegan incluso exigiendo cuestiones de que no tienen ningún derecho, o sea, yo digo que es que de todas formas uno se gana sus derechos. Gracias, doctora Yasmín, por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana y cada que la invitemos, aquí estará usted, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor Diego, muchas gracias por estar con Convivencia Ciudadana. Muchas gracias, doctor Byron, muchas gracias, doctora Yasmín, y muchas gracias por todas aquellas personas que nos están viendo. Bueno, con la cámara de Andrés Felipe Jiménez y Jairo Gutiérrez, agradeciéndoles mucho a todos ustedes y espero que les saquen mucho provecho al tema de hoy. Dios los bendiga y hasta la próxima, con la bendición de Dios.
Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.